La posición geográfica de Irán es un punto neurálgico en la encrucijada del mundo. Está anocheciendo. En medio del bullicio de la fiesta se eleva un canto de esperanza desde los barrios populares de Teherán. Esta noche, los iraníes celebran Nowruz, el año nuevo de la antigua Persia. Conmemoran el fuego sagrado cuya custodia les confiará Zoroastro, el primer profeta de la humanidad en el albor de los tiempos. Sin embargo, este país está acusado de querer incendiar el mundo. Desde 1979, Irán ha incendiado el Islam y Oriente Medio. Ha desafiado a América, ha amenazado a Europa y ha cuestionado el orden mundial. Desde la Revolución Islámica, Irán da miedo. Pero la guerra entre Irán y los grandes imperios dura desde hace 100 años. Es una guerra por la posesión de los fuegos secretos de la Tierra. Una guerra cuyo objeto es el petróleo y que pone en juego el poder nuclear. He aquí la historia de este siglo. La historia de un pueblo secular que sigue buscando su camino entre la religión y la revolución, la dominación y la independencia. Oriente y Occidente. Les desvelaremos la historia de esta potencia. Tras el Irán moderno se encuentra la civilización hoy olvidada de los Qajar. Tras la Revolución Francesa, es aquí, en el Palacio del Golestán, donde esta dinastía trata de resucitar los tiempos gloriosos de Darío, las rutas de la seda y el Islam chií. Pero no tardan en cernirse las tormentas del progreso. Las potencias coloniales están a las puertas. Es lo que se llamó el Gran Juego. El enfrentamiento entre Inglaterra en el sur y Rusia en el norte para dominar los mares entre Europa y Asia. Ya entonces, Persia es un polvorín, atrapado entre Irak, el Cáucaso y Afganistán. Ya entonces Persia, que pronto se llamará Irán, debe someterse al extranjero. Es un niño de 14 años, solo, quien ocupa el trono. Agotada, la monarquía se tambalea. Su agonía durará 2 décadas. Ya en 1905, en la penumbra de los bazares de Teherán, resuena el eco de las revoluciones y los nacionalismos europeos. La calle susurra, retumba. Los intelectuales, los burgueses y el clero se rebelan. Irán se convertirá en 1906 en el primer país de Oriente Medio en adoptar una constitución y un parlamento de tipo occidental. Este movimiento se oponía a la dominación extranjera, a los tratados que socavaban la economía nacional, al debilitamiento de la fe y a la corrupción. Para el clero, el modernismo estaba eclipsando la religión. Al principio, la religión y la revolución no se excluían mutuamente. Por aquel entonces, el clero no se sentía en contradicción con Occidente. Al contrario, se sentía atraído por el progresismo occidental.
sobre todo por los ideales de libertad y de Estado de Derecho. Había un consenso generalizado entre los líderes, tanto religiosos como laicos. El Islam estaba muy presente en el espíritu de la revolución constitucionalista, pero era una revolución modernista. Los iraníes se despertaron de su largo sueño y comprendieron que estaban a la zaga del progreso mundial. No obstante, la modernidad no nacerá de la alianza entre el Islam y la democracia. Lo que revolucionará el siglo XX será el descubrimiento del petróleo. Antes de 1908, se decía que en Irán el petróleo manaba de las rocas desde la antigüedad. Esto se conocía como fuegos ardientes. El petróleo es una maldición para todos los pueblos que lo descubren. En ciertos aspectos ha sido una maldición, pero también una inmensa bendición para Irán. Ha sido el primer país productor de petróleo con los ingleses y eso le ha permitido desarrollarse en muchos campos. El 14 de abril de 1909 nace la Anglo-Persian Oil Company. Londres asienta su poder. El petróleo iraní se vuelve británico. Por aquel entonces, el Reino Unido era el régimen más imperialista del mundo. Trataba de controlar la política iraní y a través de la industria del petróleo también trataba de controlar el destino económico de Irán. La riqueza del país era explotada y exportada por una compañía que ni siquiera tenía la obligación de formar a los iraníes que trabajaban para ella. Mientras Europa se halla sumida en el horror de las trincheras y Rusia se hunde en el bolchevismo, Persia se zambulle en el caos. Del caos de la última guerra mundial ha surgido un nuevo líder, el Shah Reza, un coronel de un regimiento cosaco. En 1921, el Shah Reza marchó sobre Teherán junto con un puñado de hombres y tomó las riendas del país. 15 años después de la revolución constitucionalista, cuando se desmoronó el Estado Qajar, se instauró un nuevo régimen. Hacía falta una nueva ideología política, nuevos valores e ideas. El Shah Reza fue quien encarnó esos valores. Al igual que Atatürk en Turquía, el Shah Reza es un occidentalista. También él asimila el progreso con la revolución nacional, el ejército, la industria y la laicidad. Admiraba mucho a Atatürk. Como éste había fundado una república, pensaba que él también podía presidir una. Así pues, trató de instaurar una república en Irán, pero el clero chií se oponía formalmente a ello. Surgió un antagonismo entre el Shah Reza y el clero. Tras 1300 años, las mujeres de Irán se han emancipado. Salen sin velo y son libres de frecuentar a hombres y mujeres y de participar en la vida de su país. Una de las medidas que tomó el Shah Reza, la prohibición del velo, era una medida para imponer su propia voluntad a las mujeres, igual que hoy se les impone el velo. El Shah Reza instauró un sistema educativo basado en los colegios y universidades occidentales. Esto no sentó bien a los colectivos religiosos. Creó toda una serie de instituciones modernas.
Impuso esas medidas, pero enderezó el país. En su marcha forzada hacia la modernidad, el Shah Reza vuelve a los orígenes. En contra del clero chií resucita a Darío, a Zoroastro y a Persépolis. Persia se convierte en Irán, la tierra de los arios. El Islam no ha de ser más que un recuerdo. Cuando accedió al poder, creyó que tenía por misión instaurar una ideología nueva. El modelo que trataba de imponer el Shah Reza a Irán era el del nacionalismo que estaba en boga en Europa. Pero la democracia y el Islam se rebelan. Dos parlamentarios, Mohammad Mossadegh, un laico, y Hassan Modares, un clérigo, encabezarán la oposición. Modares fue uno de los 5 clérigos escogidos entre los mayores teólogos de su tiempo para representar a las escuelas coránicas en el Parlamento y controlarlo. Para Modares, el Shah Reza era un esbirro de los ingleses, no el nacionalista que pretendía ser. Mossadegh es exiliado. Modares es encarcelado y ejecutado. Inflexible, el Shah Reza acaba de despertar el mito fundador del Islam chií. Ese Islam de los desheredados que ha permitido a Persia perpetuarse, sublimando las ideas de resistencia y martirio. Con su muerte, Modares entra en la leyenda de los imanes sacrificados en nombre de Dios y en nombre del pueblo. Hoy se celebra en Irán el aniversario de su asesinato como el Día del Parlamento. El periodo durante el que gobernó el Shah Reza vio entrar a Irán en el siglo XX, en un momento en el que la mayoría de países se desarrollaba y progresaba. Abadán, ciudad, refinería y puerto petrolero. Los tiempos habían cambiado. Hacia 1927 se había descubierto un gigantesco yacimiento de petróleo en Kirkuk. El centro de interés se había desplazado hacia Irak. Irán dejó de ser el único productor de petróleo de la región. Ahora le toca rebelarse al Shah Reza. En pleno auge de los totalitarismos, Irán hace por primera vez un llamamiento a la sociedad de las naciones. En 1933, 32 años después de firmar el primer contrato, el Shah Reza se encaró con los británicos. El expolio de las riquezas iraníes por la Anglo-Iranian Company no podía continuar. Había que hacer algo. El Shah Reza consiguió cambiar algunas de las cláusulas del contrato. El contrato, que inicialmente era de 60 años, acabó siendo extendido a 90 años. No cuesta entender que esta modificación no beneficiaba demasiado a Irán. Así fue como empezó a abrirse paso entre los círculos políticos iraníes la idea de nacionalizar el petróleo. Es una derrota moral, política y económica. El Shah Reza trata de aliviar la presión británica y soviética introduciendo a un tercer interlocutor, Alemania. Pero con la llegada de Hitler al poder, la fiebre europea vuelve a exaltar a Teherán. El Shah Reza pensaba que si colaboraba con Alemania y se aprovechaba de su tecnología y su saber hacer económico, Irán podría acceder a la neutralidad. Por lo que respecta a los vínculos del Shah Reza con la Alemania nazi, él no era el único. Irak y muchos países árabes eran pro-alemanes, porque eran antibritánicos, antisoviéticos y antialiados. Las declaraciones de neutralidad del Shah en vísperas de la Segunda Guerra Mundial no cambian nada. El petróleo vuelve a convertir a Irán en un punto crucial.
Los rusos invadieron por el norte y los británicos por el sur. Era importante asegurar el acceso al petróleo. El encuentro fue muy sencillo. El oficial ruso disparó una bengala para informar a su Estado Mayor de que los aliados formaban ahora una línea continua desde el Ártico hasta Libia. Dividieron el país y lo gobernaron. La guerra era lo único importante para ellos. E Irán no podía salvarse del reparto del botín, al menos por el momento. Obligaron al Shah Reza a abdicar. 30 años más tarde, su hijo y sucesor, el Shah de Irán, se acordará de esta humillación. En el fondo, lo que echo en cara a mi padre, a pesar de mis sentimientos filiales, es que no minara los campos de petróleo y dijera: como os acerquéis, lo vuelo todo. La toma de posesión del Shah, que es aliado de Gran Bretaña, dio lugar a una ceremonia. En presencia de los comandantes del ejército, tomó juramento y rubricó por primera vez como Shah de Persia. En diciembre de 1943, más de un año antes de Yalta, Roosevelt, Churchill y Stalin se citan en Irán para orquestar el fin de la guerra. Pero la conferencia de Teherán también anuncia un nuevo orden mundial. Las tres delegaciones presentaron sus respetos al Shah, cuyo país fue objeto de una declaración especial de las tres potencias a favor de una ayuda económica total para el reino de Irán. Tras Yalta, el mundo se instala en la Guerra Fría. Washington se enfrenta a Moscú en todas partes. Europa del Este, Asia y Oriente Medio hacen las veces de teatro. E Irán, de ensayo general. Irán y Estados Unidos han mantenido siempre relaciones agridulces. Y la historia de estas relaciones exige una relectura. Los oleoductos culebrean por encima de las colinas y por debajo de los ríos, atravesando antiguas ciudades y modernas estaciones de bombeo, bordeando carreteras y caravanas y aldeas tostadas por el sol y montañas, para llegar por fin a las llanuras, hasta las colinas y los desiertos y los pozos remotos, donde los oleoductos de Juzestán convergen en la gran ciudad petrolera de Abadán. Mucha gente ve ahora el nombre de Abadán como un sinónimo de incertidumbre, sin haber visto el lugar ni saber que tan curiosa y compleja ciudad se yergue en el delta del Tigris y el Éufrates. Este inmenso templo consagrado al dios del siglo XX, el petróleo, es el centro neurálgico de Oriente Medio. Y sin embargo, hace tan solo unas generaciones no había aquí más que un desierto desolado y yermo y una isla vacía. Está a punto de representarse un drama planetario. Un drama cuyos actores serán alternativamente vencedores y vencidos. Una tragedia cuya clave todos creen poseer. Mohammad Mossadegh, que ha regresado al poder como primer ministro. El ayatolá Kayani, líder del partido religioso. Avril Harriman, emisario especial del presidente Truman. El Shah de Irán, por supuesto. Stalin, agazapado en la oscuridad, y por fin el petróleo, auténtico desencadenante de la obra que se va a representar a orillas del Golfo Pérsico y en Teherán. En la primavera de 1951, el Parlamento iraní aprueba la nacionalización del petróleo en un arrebato de fervor patriótico. Adelantándose a Nasser o Nehru, Mossadegh encarna la rebelión de lo que aún se conoce como Tercer Mundo frente al colonialismo. Una vez más, Irán hará de laboratorio de la historia. Era un gran político. Había estudiado en el extranjero y había hecho un doctorado de Derecho en Suiza. Era un auténtico nacionalista. Detestaba la influencia británica en Irán. Pensaba que la única forma de acabar con esa influencia era nacionalizar la industria petrolera y deshacerse de la compañía petrolífera anglo-iraní.
Por aquel entonces, 8 grandes compañías se repartían el monopolio total de la industria petrolera mundial. Eran muy poderosas y podían luchar contra el proyecto de nacionalización de Mossadegh. Los persas creen que nacionalizando la industria del petróleo se van a enriquecer. Desgraciadamente todo saldrá al revés. Los iraníes no tardarán en pagar caro su orgullo recobrado. El embargo impuesto por los ingleses es total. Su objetivo es asfixiar el movimiento nacionalista. Irán está en manos de un hombre debilitado físicamente, pero políticamente decidido. En violación de la Carta de la ONU, Inglaterra ha sometido a una nación pacifista, amiga de la justicia y la democracia, a unas sanciones económicas arbitrarias. La economía iraní estaba sometida a unas sanciones sobre el petróleo. Era el primer embargo de este tipo de la historia, y estas sanciones impidieron a Irán sacar ningún beneficio de la exportación. Pero el embargo incita a la cohesión. Tras regresar del exilio unos años atrás, el ayatolá Kayani realizará la unión entre el Partido Nacionalista y el Partido Religioso. Era un auténtico patriota que decía lo que pensaba por el bien de Irán. Y como era uno de los líderes religiosos más importantes, sabía que todo lo que dijera debía basarse en sus creencias, que también eran las del pueblo. El único obstáculo al avance de las reformas, sobre todo en los últimos 50 años, es que los ingleses dominan el petróleo y se inmiscuyen en la esfera política, económica y social del país. Los delegados del gobierno han tomado un avión para reunirse con los emisarios británicos. A modo de viático se llevan el Corán, la bendición del Gran Mulá y una de las banderas que lleva esta inscripción: si Dios está de nuestro lado, ¿qué obstáculo nos podrá detener? Había que vigilar atentamente ese proceso y mantener la influencia británica, así como negar a la Unión Soviética el acceso al petróleo e impedirle que ejerciera su influencia en Irán. Había pues dos aspectos, el petróleo y la Guerra Fría. Otro partido aguarda, también heredero de los ideales revolucionarios de 1905. Es el partido Tudeh, el partido comunista que sale a la calle en apoyo de Moscú. Las manifestaciones culminan con el destrozo de los carteles de la compañía, sustituidos por banderas iraníes. Hay amagos de mediación. Gran Bretaña acude a La Haya y gana un recurso contra la expropiación. Es el momento escogido por los americanos para entrar en escena. El presidente Truman envía un emisario, Averell Harriman. Su misión oficial es hacer de mediador entre iraníes y británicos. Mr. Harriman tiene una serie de encuentros con el primer ministro Mossadegh. De estas entrevistas emerge la esperanza de evitar la crisis que amenaza la paz mundial. Como ya hicieron en Corea, como no tardarán en hacer en Guatemala, Indonesia y Vietnam, los estadounidenses deciden intervenir en Irán. Su primer objetivo es contener el peligro soviético. Pero ese día en Abadán, Averell Harriman asiste sobre todo al declive de las viejas potencias europeas. Washington vendrá a ocupar el vacío dejado por Londres y París. En Irán, el drama planetario del petróleo está cambiando de dirigente. En otoño de 1951, Mossadegh da una semana al personal inglés para marcharse. La evacuación de mujeres y niños se ha intensificado a medida que ha ido aumentando la tensión. Los 300 últimos técnicos serán evacuados la víspera del plazo fijado por el gobierno iraní. Con su partida, el mundo libre se enfrenta a dos problemas: el encarecimiento del petróleo y la posibilidad de una guerra en Oriente Medio. Pero si estallara una tercera guerra mundial, todas estas civilizaciones, todos estos avances y estas maravillas desaparecerán, dejando paso al imperialismo de las grandes potencias.
Al igual que el Shah Reza, Mossadegh acude a las instituciones internacionales. Va a Nueva York ante la Organización de Naciones Unidas. Denles una oportunidad de ser escuchados. Cuando hayamos escuchado al responsable del gobierno iraní, si sus declaraciones no les satisfacen, aplazaremos el veredicto. Pero responder sin darle una oportunidad de ser escuchado sería una violación del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. La crisis del petróleo iraní llega a las costas americanas con la llegada del primer ministro Mossadegh a Nueva York para defender su causa ante las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no es competente para examinar esta denuncia. Las Naciones Unidas y el Tribunal de la Haya se reconocen incompetentes. El viejo león sale doblemente victorioso. Pero Washington teme que el ejemplo iraní se propague. Devorada por la campaña anticomunista de McCarthy, América oscila entre el derecho internacional y el dominio del petróleo. Los americanos estaban mintiendo. Mintieron a Mossadegh durante su visita a Washington. Le mintieron al mostrarse tan amables con él. Le mintieron al decir que iban a encontrar una solución política. Querían encontrar una solución, pero que les beneficiara a ellos. Querían seguir los pasos de los británicos, que habían dominado a Irán durante tanto tiempo. Mossadegh quiere un Irán democrático. Aparta a los comunistas y se distancia de Kayani, entonces presidente del Parlamento. En Estados Unidos, Eisenhower, recién electo, quiere deshacerse de Mossadegh. Su primer error fue alejarse del clero. Olvidaba que sin el apoyo de los líderes religiosos y las masas, no tardaría en ser incapaz de contrarrestar a aquellos que trataban de infiltrarse, la CIA y los servicios secretos soviéticos. Mossadegh utilizaba al Partido Comunista para equilibrar las fuerzas, enfrentando a un partido con el otro. Pero no creo que fuera un simpatizante del Tudeh. Mossadegh era un problema para Estados Unidos y los británicos. Entonces se produjo uno de los episodios más negros de la historia contemporánea de Irán, el golpe de Estado. El golpe de Estado fue organizado por Gran Bretaña y Estados Unidos, sobre todo por los americanos al final. ¿Cuál era el plan? Derrocar al gobierno nacionalista, ya fuera bueno o malo, estuviera reñido o no con los líderes religiosos. Este método era la panacea para la CIA por aquel entonces. Estas operaciones secretas conducidas por la CIA tenían un aire de arma mágica. El mismo guión se repite inalterable en las 4 esquinas del mundo hasta el Chile de Pinochet. El golpe viene de arriba. El Shah nombra a un militar, el general Zaedi, para presidir el gobierno. Pero Mossadegh se entera esa misma noche. Creyendo haber fracasado, Mohammad Reza se refugia en Europa. El Shah llega a Roma tras un intento fallido de arresto del doctor Mossadegh por la Guardia Imperial y tras negarse a disolver el Parlamento a petición del doctor Mossadegh. En Teherán parece como si el doctor Mossadegh fuera a convertirse pronto en el presidente. Ordena que el ejército ocupe los palacios del Shah. El 19 de agosto de 1953, la confusión es total. Los comunistas, el clero encabezado por el ayatolá Kayani, la policía, el ejército y los legitimistas pagados por la embajada americana invaden las calles. La residencia de Mossadegh es saqueada. Es la Operación Ajax, orquestada por la CIA. Fue muy sencillo. El partido Tudeh llamó a sus militantes y apoyó a los opositores de Mossadegh, y así permitió que triunfara el golpe de Estado en mediodía. Expulsado por el doctor Mossadegh, el Shah de Irán ve cómo triunfa su causa y regresa a su país gracias a la contrarrevolución impulsada en Teherán por su primer ministro Zahedi con el apoyo del ejército y la policía. Nunca se olvidó y de hecho siempre se arrepintió de haber tenido que depender de la CIA y de Estados Unidos para volver al poder. La misma muchedumbre que ayer aclamaba a Mossadegh hoy aclama al Shah, y las estatuas que ayer fueron retiradas vuelven hoy a sus pedestales. Se ha cerrado provisionalmente otro capítulo en la accidentada historia de Irán. Mohammad Reza,
el hijo del Shah Reza, era al principio un hombre bastante débil, pero sea como sea, acabó endureciéndose. Quizá fuera la CIA la que le incitó a endurecerse y a instaurar un régimen autoritario blando cuando le devolvió al poder. Y eso fue lo que hizo. No era así con Mossadegh. Esta vez fue un cambio radical. Mohammad Reza tomó las riendas con la ayuda de la SAVAK y sus esbirros e instauró una dictadura blanda. La opinión occidental, aliviada, participará en el linchamiento mediático de Mossadegh. Irán vuelve a su soledad. En pijama y bata, un agonizante doctor Mossadegh acudió al tribunal de Teherán. Acto seguido, el arrogante moribundo ahogó a la acusación bajo un torrente de elocuencia que duró días enteros. Todo el mundo estaba agotado, salvo el doctor Mossadegh, convertido oficialmente en el mejor actor del siglo. Sus payasadas superan con creces a Charlotte, declaró el fiscal antes de solicitar la pena capital para el acusado. Mossadegh es condenado al exilio. Su ministro de Asuntos Exteriores es ejecutado. El ayatolá Kayani es censurado, apartado de la vida política. La SAVAK, la policía secreta del Shah, orquesta la represión. Un entramado de unos 500 oficiales comunistas es desmantelado. 28 dirigentes son pasados por las armas. Los estudiantes son reprimidos. El 13 de diciembre de 1954 caen 3 de ellos en el transcurso de una manifestación el día de la llegada del vicepresidente Richard Nixon a Teherán. Un último símbolo, Navab Safavi, un activista fundamentalista que fue el primero en reclamar la instauración de una república islámica, es condenado a muerte y ejecutado por los atentados terroristas perpetrados por sus partidarios. Como tantos otros, recita el Corán hasta su ejecución. El Irán chií ya tiene a sus nuevos mártires. Antes de ser arrestado, Safavi había viajado a Qom para reunirse con un joven ayatolá que por su parte rehúye las armas y apuesta por el pueblo. Se llama Ruhollah Khomeini. El Shah de Irán cree haber eliminado toda oposición. Se equivoca. Desde hace siglos, desde el asesinato de Ali y Hussein, el yerno y el nieto del profeta, el chiismo promulga la gesta popular del sacrificio. Qom, la ciudad santa, con sus escuelas de teología, se convierte en refugio de la resistencia. La religión es el último recurso de los iraníes. Tras el golpe de Estado que permitió el regreso del Shah y la detención de Mossadegh, estábamos contentos porque nos habíamos creído la propaganda. Pero no tardamos en comprender nuestro error. Estados Unidos no se dio cuenta en absoluto de lo ofensivo que resultaba para el pueblo iraní volver a instalar al Shah en el trono. Esto envenenó los siguientes 25 años. Para dirigir los países, buscábamos a gente que no contribuyera al expansionismo del imperio soviético. Irán despliega la alfombra roja, o mejor dicho, la alfombra persa, para saludar a Ike Eisenhower. Es decir, que el cortejo va pisando unas costosas alfombras dispuestas a lo largo de la calle, mientras el presidente es vitoreado por la muchedumbre apostada en las aceras. En el Palacio Real, el Shah obsequia a Ike en el transcurso de su histórica misión con un retrato que acabará en el Museo Eisenhower de Abilene. Por aquel entonces creíamos que la energía nuclear era una fuente de energía importante para el mundo. 72 países asisten a la conferencia sobre el átomo en las Naciones Unidas. El petróleo y el carbón tocan a su fin, contrariamente a la energía atómica, según el doctor Baba. Esto demuestra la necesidad imperiosa de hallar otras fuentes de energía si no deseamos ver cómo se extingue la luz de nuestra civilización tras haber agotado nuestras fuentes de carburante. El programa Atoms for Peace es estratégico. Al colocar a Irán en pleno corazón del Pacto de Bagdad, la respuesta oriental a la OTAN, América quiere acorralar a la Unión Soviética.
Teherán es un satélite de Washington que proporciona a Irán su primer reactor nuclear. Urbanización, industrialización, militarización. El Shah de Irán quiere asentar la grandeza del país siguiendo el modelo occidental. A principios de los años 60, el joven e inexperto Shah, coronado por los aliados en plena guerra mundial, se ha convertido en un autócrata determinado. Él se ve como un monarca ilustrado, pero ¿es consciente de que se le ve como un dictador del tercer mundo? La temible máquina de reinar en la que se ha convertido acaba preocupando a sus protectores. Cuando Kennedy accedió al poder, consideró que la situación era una consecuencia de la falta de modernización e incluso de occidentalización del sistema, tanto a nivel político como económico. Sus Majestades, hablo en nombre de todos mis compatriotas para darles la bienvenida a Estados Unidos. Tenemos los mismos intereses: preservar nuestra libertad, mantener la paz y ofrecer una vida mejor a nuestros pueblos. Había que actuar en los países del tercer mundo. De lo contrario, caerían todos en manos de los comunistas. Irán es un importante eslabón en la defensa del mundo libre. Comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros con la vecina Rusia. No podíamos permitir que todos esos países entraran en la órbita de la Unión Soviética. Estábamos en plena Guerra Fría, que llegaba al tercer mundo por extensión. Nos hemos visto obligados a firmar un pacto puramente defensivo. Si algo ocurriese, no nos enfrentaríamos solos al peligro. Había que hacer algo. El presidente Kennedy pasó revista a la flota antes de asistir junto con el Shah a unas impresionantes maniobras aéreas y navales. Acto seguido, el presidente Kennedy y el Shah asistieron a un desembarco en el que 9.000 marines invadieron una playa. La maniobra duró 24 minutos. Naturalmente, tan solo se trataba de una demostración. Si nos atacan, ustedes tienen que asistirnos con todos los medios de los que dispongan. El apoyo militar americano beneficia mucho a una nación como Irán. La ayuda económica y tecnológica representa una gran inversión americana en los últimos 10 años. Sin ella, Irán no sería hoy un país libre e independiente. Al igual que su padre, el Shah de Irán es un apasionado de la tecnología. Al adquirir los equipos más sofisticados, Irán financia la industria militar estadounidense. El Shah se convierte en el brazo armado de Occidente en Oriente. Ser uno de los más grandes del planeta. Este objetivo está a punto de ser alcanzado en el ámbito militar. El Shah se interesa especialmente por los problemas militares. Sus compras masivas, cifradas en miles de millones de dólares, han proporcionado a Irán un arsenal considerable y ultraperfeccionado. Teherán e Israel empezaron a estrechar lazos. También en el campo de la seguridad establecimos vínculos con los iraníes. Les vendimos material militar y ellos eran partidarios de llevar a cabo programas comunes. Ambos países se acercaron mucho, lo cual tuvo consecuencias estratégicas considerables. Hubo una serie de encuentros entre el Shah y los dirigentes israelíes. Se hablaba mucho del futuro de Oriente Medio, de cómo se iba a convertir en un remanso de paz, de seguridad, de tranquilidad y de esperanza, en vez de ser una región controlada por un puñado de elementos árabes suníes extremistas. Fue entonces cuando el ayatolá Jomeini hizo su aparición en el debate intelectual inaugurado por la llegada de Mohammad Reza Pahlavi. Al principio el imán no quería ningún cambio en el régimen. Solo aconsejaba al Shah que pusiera fin a sus relaciones con el sionismo, con Israel. No seas esclavo de América, le decía. Sométete a las leyes islámicas y seguirás en el trono.
Pero el rey de reyes debe someterse a la nueva América de Kennedy. Hay que convertir a Irán en escaparate del liberalismo. El Shah pone fin a la ley marcial, privatiza la prensa, concede el derecho de voto a las mujeres y, sobre todo, impulsa la reforma agraria. Es la llamada Revolución Blanca. Es una especie de revolución socialista desde arriba. En efecto, hace 20 años yo ya decía abiertamente a la gente que si no llegamos a dar a nuestro pueblo y al país una revolución desde arriba, tendremos que enfrentarnos a una revolución desde abajo. Evidentemente, esto puso en contra del Shah a toda la aristocracia terrateniente y a toda la iglesia chií, ya que los mulás estaban entre los mayores terratenientes de Irán. El objetivo era presionar a los líderes religiosos y tratar de instaurar un régimen en el que la política estuviera separada de la religión. En eso consistía la revolución. El clero chií, encabezado por el imán Jomeini, temía el despotismo de Mohammad Reza y creía que la Revolución Blanca y el referéndum reforzarían su poder despótico. Al igual que su padre frente a Modares, él sabe alzarse contra él al ayatolá Jomeini. En sus virulentos discursos, el maestro de Qom ataca a América, la reforma y hasta la propia monarquía. El Shah de Irán decide acabar con él. En octubre de 1964 despega un avión llevándose a Ruhollah Jomeini, primero expulsado a Turquía y luego a Irak. Irán repite una vez más la letanía de sus fatalidades: asesinatos, golpes de Estado, exilios. Mohammad Reza Pahlavi cree haber alcanzado el poder absoluto. En realidad acaba de abrir la caja de Pandora. En 1967, emulando a Napoleón, el rey de reyes se autocorona Luz de los Arios. El Shah acaba de inaugurar su 11ª presa. Esto le coloca en una posición sin precedentes. Hizo construir una serie de presas hidroeléctricas en Irán. El Estado se ha convertido en el mago, el zahorí que toca con su varita la provincia desheredada. Construye una presa, colecta el agua y costea un vasto sistema de irrigación. Queremos combinar la tecnología moderna con el espíritu de nuestra antigua civilización 3 veces milenaria. Pero el monarca absoluto no se conforma con estas reformas. Borrando los siglos de un plumazo, el Shah de Irán dialoga directamente con Ciro, el unificador del imperio persa, 2500 años atrás. El mundo entero está invitado a las fiestas megalómanas de Persépolis. Solo falta la cita, el pueblo iraní. Con voz cargada de emoción, el Shah se dirigió al espectro del rey difunto. Oh Ciro, gran rey, rey de reyes, rey Aquemánida, rey de la tierra de Irán. Yo, el Shah de Irán, te saludo en mi propio nombre y en nombre de mi nación. Llegó la hora del ajuste de cuentas. Irán ha recobrado su gloria.
Emulando una vez más a su padre, el Shah se rebela contra el extranjero. La crisis del petróleo de 1973 le servirá de pretexto para demostrar su poder. Cuando se acabe el petróleo estarán ustedes muertos. La Compañía Nacional de Petróleo iraní, junto con las sociedades nacionales de todo Oriente Medio, empezaron a llevar la voz cantante. Fue el primer gran choque por el petróleo. Los precios aumentaron en un 400% en cosa de 2 o 3 meses. Combativo, belicoso, resuelto, arrogante incluso, Mohammad Pahlavi planta cara al planeta, multiplicando declaraciones y entrevistas. El Shah se apodera de los medios de comunicación. Las economías se tambalean. El rey del petróleo sueña con dominar el mundo. Usted es un empresario europeo. ¿Por qué debería ganar más en tasas que lo que ganamos nosotros con nuestras materias perecederas? Cuando se creó la OPEP, su principal objetivo era ejercer una influencia en la determinación del precio del petróleo en el mundo. Y el Shah de Irán era partidario de endurecer la organización. Han construido su riqueza, su industria floreciente, y todo gracias al petróleo barato que les llegaba a espuertas. Aumentaba la producción iraní, pero paralelamente atacaba a Occidente, que no pagaba lo suficiente y siempre quería subir los precios. Ninguna industria que pueda llegar a convertirse en un cartel, un trust, debe estar en manos de intereses privados para que no se cree un cartel. Había muchos acuerdos de este tipo, acuerdos secretos, pero era un cartel poderoso. El petróleo debería estar en manos del Estado, no de compañías que han conseguido beneficios del 500, 600 o 700% este año. Los colores iraníes ondeaban en Versalles cuando el emperador de Irán sobrevoló en helicóptero el prestigioso marco que la República reserva a sus huéspedes oficiales. Quería importar tecnología nuclear. No somos capaces de encontrar nuevas fuentes de energía. No tenemos ni las posibilidades, ni los laboratorios, ni la tecnología. Pero ustedes, los occidentales, sí los tienen. Francia buscaba socios. Francia siempre ha considerado que el uso pacífico de la energía nuclear debía ser puesto a disposición de los países en desarrollo, y era el caso de Irán. ¿Qué podemos comprar en Francia? En primer lugar, sus centrales nucleares. Ustedes están muy adelantados en ese aspecto. El programa nuclear iraní fue llevado a cabo en colaboración con los americanos y después con los franceses mediante el intercambio de estudiantes y la creación de infraestructuras relacionadas con el programa nuclear iraní. El Shah de Irán está prosiguiendo su política de inversión industrial adquiriendo un 25% del capital de Eurodif. Tras comprar 2 centrales nucleares y firmar un acuerdo de cooperación entre ambos países, ha llegado el momento del combustible nuclear. A cambio de su participación en Eurodif, Irán recibirá un 10% de la producción de uranio enriquecido de Pierre Lat. Además, el Shah ha concedido un préstamo de $1.000 millones al Comisariado para la Energía Atómica, cosa que ayudará a desarrollar el programa nuclear francés. Las conversaciones cara a cara continuaron en el Elíseo, con una serie de entrevistas que permitieron a ambos jefes de Estado hacer un balance de la cooperación económica entre sus países. Se tomaron precauciones para que lo que hacíamos en el campo de desarrollo nuclear con esos países no pudiera ser usado con fines militares. El Shah de Irán quiso entonces añadir a su colección de trofeos de caza el trofeo de autócrata.
Disolvió todos los partidos políticos, incluso los que le apoyaban, y creó un partido único, el Partido de la Resurrección. Con que Irán no hubiera progresado tanto de ser una democracia. ¿Qué es la democracia? ¿La democracia? Sí. ¿Cómo la define usted? ¿No es América un país democrático? No estarían de acuerdo los griegos en el Ágora. Elegimos a nuestros representantes. ¿Pero con qué criterios? Después del Watergate cabe preguntárselo. Pero admitirá que Estados Unidos es un país más democrático que Irán. Una vez más, ¿qué es la democracia? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. ¿En qué medida? Me refiero a elegir a los dirigentes, que haya una oposición. ¿Pero en qué medida? ¿En qué medida? Sí, ¿en qué medida? Si se refiere a una cosa autodestructiva y masoquista que fomenta el fraude y la corrupción, entonces ese es su régimen. Una democracia permisiva. Su estilo de vida, la imagen que daba de su familia, sus paseos por Occidente, sus estancias en las estaciones de esquí, presentaban a un personaje, una familia, un entorno que ya nada tenían que ver con la población iraní. Y él estaba convencido de que era popular. Le mandaban campesinos que le besaban la mano, y él se imaginaba que era popular. Daba una impresión equivocada de estabilidad y seguridad. Piense que el 1 de enero de 1978 Jimmy Carter pronunció su famoso discurso. Gracias al liderazgo del Shah, Irán es un islote de estabilidad en una de las regiones más agitadas del mundo. En 1978 todo había terminado. La relación entre un monarca y su pueblo es muy importante. Esa relación se había disuelto. Acabó siendo evidente que el obstáculo con el que tropezaba la sociedad era el absolutismo. Cada cual albergaba una rencilla particular. Unos pensaban que su religión estaba siendo pisoteada, otros sus libertades, otros denunciaban las desigualdades o la corrupción. Occidente, que era el aliado del Shah de Irán, debería haberle obligado a crear algún tipo de válvula de escape, de expresión política, un esbozo de monarquía constitucional. Tal vez esto hubiera evitado que los iraníes acudieran a las mezquitas y al ayatolá Jomeini. Imagínese un momento lo que pasaría si Irán adoptase una actitud no amistosa con los países occidentales, digamos. En el transcurso de sus 14 años de exilio, el imán Jomeini ha tenido tiempo de reflexionar sobre el destino de Irán a lo largo del siglo. Ayer espectador, hoy por fin actor. No regresa a Teherán como opositor, sino como revolucionario. Pronto encarnará el islamismo de cara al mundo. Antes del regreso del imán a Irán, los movimientos religiosos y laicos se entrecruzaban. Eran todos progresistas y optaron por el mismo camino.
En las cárceles, donde pasé algún tiempo, había toda clase de tendencias políticas. La primera revolución fue llevada a cabo por los estudiantes, no por los mulás. Estos se adueñaron de ella a posteriori. Por aquel entonces se hablaba mucho de los activistas que luchaban contra el régimen del Shah. Se contaba que estaban siendo arrestados y torturados. ¿Está contento con los métodos que usa la SAVAK para obtener confesiones? Están mejorando día tras día. ¿También ustedes han sido acusados de tortura? No nos enorgullece. Bueno. No se percibía el régimen del Shah como un régimen abierto al diálogo, capaz de emprender las reformas que anhelaba el pueblo. ¿Y considera sistemáticamente toda oposición a su persona y a su régimen? En absoluto, me refiero al marxismo, al supuesto marxismo. Por lo que sabemos, existe al menos una oposición religiosa bastante fuerte. No es algo serio. Cegado por el juego entre Moscú y Washington, el Shah no comprende que el mundo ha cambiado. En Irán, como en todo Oriente Medio, la revolución es ahora un asunto religioso. Nuestro movimiento era a la vez revolucionario e islámico. Seguíamos al imán e hicimos la revolución contra el despotismo, dentro del marco del Islam. Esta gente quiere que todo vuelva a ser como en la Edad Media. Había grupos que no se interesaban demasiado por el Islam. Solo les interesaba la revolución, pues eran nacionalistas o socialistas. Contrariamente a lo que contemplaban otros movimientos, el imán Jomeini solo creía en la óptica fundamentalista y radical de los militantes islamistas. Los disidentes se enfrentaron violentamente a los estudiantes. Los demás grupos no tenían alternativa. Tuvieron que unirse al movimiento islámico. Antes de que regresara el imán, fundamos un consejo revolucionario provisional. El 7 de septiembre de 1978, por primera vez, los manifestantes exigen que se marche el Shah y vuelva el imán Jomeini. Esa misma noche es decretado el toque de queda. Al día siguiente, el viernes 8 de septiembre, el ejército abre fuego sobre la muchedumbre congregada en la plaza Yale. Es una masacre. Mueren cientos de manifestantes. La sangre del pueblo se convierte en la sangre del martirio. Los símbolos chiíes se confunden ritualmente con los símbolos revolucionarios. Ya es demasiado tarde para el Shah. Naturalmente, hemos de promover una democratización. Adoptaremos las mismas leyes que existen, digamos, en Francia, con respecto a la libertad de expresión o de manifestación. Los vamos a copiar.
Tal es mi voluntad. Tras haberlo meditado profundamente, esta es la vía a seguir. Carter confesó a Giscard y a los demás jefes de Estado reunidos en Guadalupe que consideraba que el Shah estaba perdido. Por lo que respecta al ayatolá Jomeini, vino a Francia en condiciones legales y se instaló no como un refugiado político, pues no tenía ese estatus, sino como un extranjero residente en Francia. Así que le acogieron en Neufleur-le-Château apenas instalado. Grabó una serie de cintas con sermones incendiarios que sus amigos iraníes se encargaban de transmitir a Teherán. Desde los tejados de Teherán, de un edificio a otro, los altavoces repetían sus vehementes prédicas. Era muy efectivo. Se hizo evidente que Jomeini encarnaba a la oposición. Utilizó la religión para galvanizar a las masas. Dio una voz al pueblo. Canalizó su resentimiento, traduciéndolo en términos religiosos y antioccidentales. Ahora es Mohammad Reza Pahlavi quien debe emprender el viaje al exilio. Desde principios del siglo XX, Irán vive al ritmo de los terremotos. Antes de él, los últimos Qajar, el Shah Reza, el ayatolá Kashani y Mossadegh. Tal vez se acuerde, justo antes de irse, de que fue en esta misma pista del aeropuerto de Teherán donde hizo repatriar los restos mortales de su padre. El rey de reyes abandona para siempre la nación de Darío. Cede su trono al Islam chií que había tratado de erradicar. Puede que hubiera lágrimas en los ojos del Shah al marcharse de Irán por última vez. Pero se puede leer la felicidad en los rostros de los miles de manifestantes que tomaron las calles de la capital para celebrar la partida del hombre al que llevaban tanto tiempo odiando. El día de su llegada el jueves pasado, desde que salió el sol, han ido llegando más de 3 millones de personas al recorrido que efectuará el ayatolá. Miles de campesinos, algunos venidos de muy lejos, llevan una semana acampando a las puertas de Teherán. Si hay un hombre en Irán que tiene más partidarios que nadie y por lo tanto más poder, ese es sin lugar a dudas el ayatolá Jomeini. Consiguió transmitir a Occidente una imagen de gurú amable que abogaba por la armonía universal y la felicidad de los pueblos. Pero en cuanto llegó a Irán, la gente comprendió que tenía otra faceta. Estaba claro que era un personaje feroz, capaz de gobernar, de tomar las riendas y eliminar implacablemente a sus rivales. Con la llegada del imán Jomeini a Teherán, comienza el ciclo habitual de violencia revolucionaria. En nombre de las facciones más duras, el ayatolá Jalali organiza una serie de purgas. Los guardianes de la revolución destruyen la tumba del Shah Reza.
Los dirigentes del antiguo régimen son ejecutados por orden de tribunales expeditivos. Estamos en el año cero. Luego vendrán la instauración de la República Islámica, la consagración del Guía Supremo y la fusión de la ley civil con la ley religiosa. Una vez más Irán inventa. Una vez más se entrega al extremismo. Una vez más se granjea la repulsa del planeta. Los problemas del mundo de hoy tienen mucho que ver con los acontecimientos de la Revolución Islámica, sobre todo la toma de la Embajada de Estados Unidos. La crisis de los rehenes empezó el 4 de noviembre de 1979. Los estudiantes decidieron por su cuenta tomar cartas en el asunto, formando un movimiento revolucionario estudiantil. Su objetivo era desbaratar toda conspiración contra la República Islámica y así preservar y asegurar la integridad de la revolución. Recibí una llamada de mi asistente a eso de las 6 de la mañana. Por aquel entonces yo dirigía la división de operaciones en la zona de Oriente Medio. Me dijo textualmente: están escalando el muro. Unos activistas estaban invadiendo la embajada. Se me quedó grabada una voz en la memoria. La voz que me dijo: han derribado la puerta. Tenemos que bajar. Luego, el teléfono siguió descolgado un rato. Se oyeron unos ruidos y nada más. ¿Éramos conscientes de estar violando territorio extranjero? Desde luego. Hay que situarse en el contexto en el que los estudiantes tomaron esa decisión. Eran los primeros meses de la revolución y el país estaba al borde del caos. Se había reavivado el recuerdo del derrocamiento de Mossadegh, que inició una pésima era en las relaciones con Estados Unidos. El golpe de Estado de 1953 contra Mossadegh fue un episodio muy oscuro de nuestra historia. Abrió una era de dominación extranjera, de colonialismo y dictadura. Éramos conscientes desde un principio del resentimiento que albergaban los iraníes por el golpe de Estado de 1953 y el papel de Estados Unidos. Ese hecho permanecía grabado de forma indeleble en la memoria colectiva. Los estudiantes sintieron una vez más que los extranjeros hacían peligrar la revolución y que la historia podía repetirse. En ningún momento se pensó que ese acontecimiento fuese a tener tan graves consecuencias. Se pensaba que duraría solo unos días. No tenía precedentes en el mundo. Pero las complicaciones que surgieron impidieron a los protagonistas encontrar una solución rápida. Por fin, al cabo de varios meses, organizamos una operación que nos permitiera liberar a los rehenes, al tiempo que nos evitara declarar una guerra abierta. El supuesto intento de rescate se convirtió en un desastre para el gobierno americano. Fue un episodio muy humillante para Estados Unidos. Los comandos americanos son aniquilados por una tormenta de arena. Humillación suprema. Al liberar por fin a los rehenes, Jomeini contribuye a llevar a Reagan a la Casa Blanca.
Pero la humareda que se desprende de los helicópteros destripados anuncia ya otras guerras. ¿Quién salió ganando del incidente de la embajada americana? ¿Quién perdió? ¿Dañó este incidente a la revolución? ¿Entorpeció el impulso revolucionario en Irán? ¿Frenó el avance de la revolución islámica iraní en la región? ¿Qué relación hubo entre el incidente de la embajada y la guerra entre Irán e Irak? Aún hoy, los muros de la capital siguen reflejando la imagen bondadosa del imán Jomeini. Pero los iconos de Teherán atestiguan también las heridas de una nación metida en una guerra cuyo recuerdo palidece menos rápido que las imágenes piadosas. La guerra entre Irán e Irak fue una de las más violentas de aquella época y enfrentó a dos de los mayores productores de petróleo del mundo. La producción iraní sufrió tanto como la iraquí, ya que el conflicto se desarrolló principalmente alrededor de los yacimientos en el norte del Golfo Pérsico. ¿Fue la guerra entre Irak e Irán, la guerra de Saddam Hussein, el resultado de una coalición de los estados occidentales contra la República Islámica? Indudablemente. Las tres grandes potencias presentes en la región apoyaban a Saddam en su guerra contra Irán. Cada cual tenía sus razones para colaborar con Irak. Los occidentales iban a perder sus intereses en Irán. Estados Unidos no quería un Irán victorioso que dominara la región. Los países reaccionarios de Oriente Medio temían que se propagara la revolución en sus fronteras. Estados Unidos empezó a ayudar a Saddam Hussein transmitiéndole información recopilada por los servicios de inteligencia, sobre todo información técnica sobre las batallas. Saddam Hussein luchaba contra la proliferación de la revolución chií iraní en Oriente Medio. Pugnaba por impedir que prosperaran los chiíes y empezaran a propagar en la región su fervor religioso extremo. En Occidente, el miedo a la revolución islámica y sus posibles repercusiones en el conjunto del mundo árabe musulmán era considerablemente más fuerte que las críticas que podía inspirar el régimen de Saddam Hussein. Por aquel entonces, este daba una imagen de régimen muy autoritario pero modernista. Los americanos tenían la sensación, errónea creo yo, de que los iraníes planteaban más problemas que los iraquíes. Estábamos solos. Irán e Irak se enfrentan a una guerra de 8 años que acabará con cerca de 1 millón de vidas. Como la Primera Guerra Mundial, es una guerra de trincheras, de gas, de masacres, pero también de movilización popular. Millones de voluntarios se alistan en el ejército revolucionario. Irán ha dado con un factor de cohesión nacional. La religión de Irán es Irán.
Lo que ocurrió durante lo que llamamos la guerra impuesta de 8 años o la sagrada defensa era una cuestión de autodeterminación. La decisión de luchar por la libertad, la independencia y la dignidad, como todos los que defienden la libertad en el mundo. La mayoría de estos jóvenes se crió bajo el régimen del Shah. Se formaron en un sistema educativo muy occidentalizado. Así pues, no eran lo que se dice celotas del Islam, fanáticos. El hecho de que estas personas aceptasen morir como mártires no significaba que deseasen suicidarse, sino que aceptan sacrificarse en nombre de algo más grande que su propia vida. Solo tenía 17 años. La guerra, los combates le excitaban. Le pedimos que esperara a cumplir la edad del servicio militar, pero dijo, no, quiero ir al frente. Murió como un mártir en 1983. Cuando empezó la guerra, aunque quería estudiar, estaba a menudo en la mezquita con sus amigos. Amaba a Dios, el Corán, la oración. El otro aspecto esencial de la guerra fue la identidad nacional. Hacía tiempo que los iraníes habían perdido la suya. Habían perdido el prestigio de la grandeza de su pasado. Buscaban una oportunidad de reencontrarse y la guerra se la brindó. Era el primer conflicto que ganaban desde hacía 2 siglos. De todos los presentes en este día del recuerdo, en el cementerio de los mártires, ¿cuántos han perdido a un hermano, un padre, un hijo, un amigo? ¿Cómo podían sentir una afinidad con un jefe mucho mayor que ellos? El imán Jomeini tenía 75 años por aquel entonces. ¿Cómo podían tener un vínculo espiritual con él esos jóvenes de 19 o 20 años? El imán Jomeini muere tras acabar la guerra entre Irán e Irak. Tras la muerte de su guía, la nación, por fin reunida pero huérfana, llora un siglo de esperanzas perdidas. Absortos en sus gritos y lamentaciones, ¿cómo podrían imaginar los iraníes que su duelo, al igual que su revolución, aterroriza al mundo entero? Desde 1979, Irán no deja de hundirse en su aislamiento. En la escena internacional, las guerras declaradas esconden guerras secretas. Los rehenes de Líbano, los atentados de París, el caso Rushdie, el caso Eurodiv, el caso Gorgi. La opinión internacional sienta a Irán en el banquillo de los acusados. Con el regreso del poder nuclear, el antagonismo va increciendo. Os voy a decir una cosa. La adquisición y la explotación de la tecnología nuclear es hoy más importante que el petróleo cuando lo descubrimos. Y ya sabéis lo importante que es el petróleo para el futuro de un país. En el asunto nuclear iraní, fue el Shah de Irán quien empezó con el beneplácito y el apoyo de Occidente.
Fue el ayatolá Jomeini quien lo interrumpió. No necesitamos esto. Y son los iraníes, el régimen islámico, quienes vuelven a empezar cuando se enfrentan a los ataques iraquíes con el arma química. No es una especie de prioridad de una revolución islámica desbocada. Es una cuestión nacional. Como en tiempos de El Shah Reza y de Mossadegh, las potencias internacionales reemprenden el viaje a Teherán. Europa, Rusia y China se inmiscuyen. La discordia continúa. Ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Al igual que todos los países, esta gran nación que es Irán tiene derecho a disponer de todas las tecnologías modernas y, por supuesto, a exportarlas al servicio de la paz. Y como había ocurrido medio siglo atrás, no tardan en intervenir las grandes instancias mundiales, empezando por la Agencia Internacional de Energía Atómica, con una única pregunta: ¿qué quiere realmente Irán? Irán no ha tratado nunca de hacerse con el arma nuclear. El Islam prohíbe categóricamente las armas de destrucción masiva. No basta con una declaración de este tipo para que nos despreocupemos. Si nos fijamos en la casuística islámica, sabemos que hay cosas que están prohibidas, pero a las que se puede recurrir en caso de urgencia, en caso de necesidad vital. Al firmar el Tratado de No Proliferación, Irán se comprometió a no fabricar armas nucleares. ¿Pero creemos que las está fabricando o que piensa hacerlo? Desde luego. Se desata una batalla de imágenes y palabras. Irán cambia constantemente de parecer, pero sobre todo se instala en la región la guerra, la de verdad, en todas partes, constante, obsesiva. Estalla la primera guerra del Golfo. Los misiles lanzados por Saddam Hussein a Israel prefiguran el mundo poscomunista. Es un crimen brutal y despiadado cometido contra los ciudadanos americanos. Y yo lo condeno firmemente en nombre de la República Islámica de Irán, siguiendo los preceptos en los que creo. Es inhumano y antiislámico. La población iraní estaba realmente conmovida. Nunca hay que olvidar esto. Los iraníes salieron espontáneamente a la calle con velitas encendidas. El gobierno dio su pésame y durante unas semanas los mulás dejaron de pregonar la muerte de América en sus sermones de los viernes. Lo extraño es la reacción de Estados Unidos ante ese comportamiento tan humano y previsible en el fondo de los iraníes, que expresaron su compasión por las víctimas de la tragedia del 11 de septiembre. Nuestro objetivo es impedir que los países que apoyan el terrorismo amenacen a Estados Unidos o a sus estados amigos con armas de destrucción masiva. Algunos de esos países han estado callados desde el 11 de septiembre, pero sabemos cómo son en realidad. No tenemos miedo a nadie. Contamos con lo necesario para defender nuestros derechos. Irán trata de hacerse con esas armas y exporta el terror mientras un puñado de dirigentes no electos reprime el anhelo de libertad del pueblo iraní. La respuesta era que Irán formaba parte del eje del mal. Esos estados y sus aliados forman un eje del mal. Pero es el radicalismo árabe y suní llegado de Arabia Saudí quien ha agredido a América. He ordenado al ejército de Estados Unidos que ataque los campos de entrenamiento de los terroristas de Al-Qaeda y las estructuras militares del régimen talibán en Afganistán. De todos es sabido que Afganistán es el cementerio de los imperios. Los mongoles, los británicos, los soviéticos y ahora los americanos y sus aliados, que cometen torpeza tras torpeza. Cuando tuvo lugar la intervención americana,
En Afganistán, los iraníes echaron una mano a los americanos, pero lo que ocurrió fue una especie de tango, en que uno da un paso hacia adelante y el otro hacia atrás. Por ahora no hemos llegado al punto favorable, como para que ambos bandos quieran luchar a la vez. Después de Afganistán, América prosigue su guerra preventiva en Irak. Estimados conciudadanos, en estos momentos, nuestras fuerzas y las de la coalición han emprendido las primeras operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender el mundo de un grave peligro. Este presidente americano no se avergüenza de decir que quiere instaurar la democracia en Irak. No se avergüenza de sus propias palabras. Les habla George W. Bush, presidente de Estados Unidos. En estos momentos, el régimen de Saddam Hussein está siendo derrocado. Aquí termina una larga era de miedo y crueldad. Las fuerzas americanas y aliadas se han desplegado en Bagdad, y no nos detendremos. Hay quien invade los territorios de los demás a miles de kilómetros de su país y se entromete en sus asuntos y se apodera de su petróleo, sus recursos vitales y sus vías estratégicas. Proteger a Israel, asegurar el petróleo, asegurar la democracia. La política de Bush en Oriente Medio exige el fin del Irán islámico. Si Irán se hace con el arma nuclear, Arabia Saudí, Egipto y Jordania tratarán de hacer lo propio y la región se sumirá en el caos. Su jefe es un peligro para su propio pueblo, para la región y para el mundo. Es una vergüenza para el pueblo iraní y sus tradiciones. Una vergüenza para los valores del Islam y de todas las religiones. El régimen sionista es un árbol podrido que se vendrá abajo cuando se desate la próxima tormenta. Los iraníes tienen que entender una cosa, y es que se puede esperar cualquier cosa de Israel. La retórica es a varias bandas. Los israelíes tienen su parte en ella, pero son realmente los iraníes quienes la han intensificado y le han inyectado palabras e ideas sencillamente inaceptables desde el punto de vista histórico y moral. Pero Israel también ha de enfrentarse a un Oriente cambiante. En Líbano, en el Cáucaso, en el Golfo Pérsico, en Afganistán, en Irak, los chiíes se están despertando. El auge del chiismo que estamos observando en Irán es un fenómeno directamente relacionado con la decisión de invadir Irak. Irak puede volverse chií. Es un país con mayoría chií y es legítimo que ésta aspire a la soberanía. Lo que temen algunos es que el movimiento de los iraquíes influya a otros árabes chiíes de la región. Los chiíes gozan de una auténtica unidad ideológica, una misma sensibilidad. Son una auténtica fuerza que se extiende desde las orillas del Mediterráneo hasta la India. Si los americanos hubieran escuchado hace unos años los consejos de muchas personalidades americanas, especialmente Baker, y hubieran entablado un diálogo con Irán, la situación sería totalmente distinta y dejaríamos inmediatamente de hablar de la amenaza del eje chií. Los dirigentes iraníes y americanos deben superar las tensiones de sus relaciones actuales, evaluar sus intereses geopolíticos y estratégicos y tratar de elaborar una política racional. Todavía es posible, con un poco de determinación y de racionalidad por ambas partes, con un poco menos de retórica y, sobre todo, menos insultos y amenazas.
Podemos colaborar con los americanos. La seguridad en Oriente Medio es inconcebible e impracticable sin Irán. Sin nosotros, es imposible alcanzar la seguridad en la región. El pueblo de Irán ha derramado su sangre y su riqueza para asentar esta posición histórica. Lo que han hecho los iraníes durante estos años ha sido compensar el desprecio de los últimos siglos. Soy de un país donde todas las mañanas se produce un terremoto y donde hasta la noche la gente se enfrenta a las consecuencias que esto conlleva. Y al día siguiente habrá otro terremoto. Irán ha vivido en 100 años todas las experiencias del siglo XX. Ha sido el primer país de Oriente Medio en instaurar un parlamento, nacionalizar sus recursos y provocar una revolución islámica. Irán será sin duda un laboratorio del mundo del mañana, al igual que lo fue ayer. Por suerte y por desgracia, ha tenido petróleo y ha querido poder nuclear. En el transcurso de su larga marcha hacia la modernidad, el pueblo iraní ha luchado, salvajemente a menudo, para preservar su identidad. La cuestión no es si mañana tendremos que vérnoslas con Irán, sino con qué Irán tendremos que hacerlo. Es una cuestión esencial, para los iraníes, para el conjunto de los musulmanes y para el mundo entero.